Reciban un cordial saludo todos aquellos que están escuchando este podcast sobre algunos próceres de la independencia del Perú. Somos estudiantes del tercer año de secundaria de nuestra querida institución educativa particular San Ignacio de Guadalupe. Y en esta oportunidad, como mencionaba anteriormente, les traemos un podcast. Los integrantes de este grupo son Daniela Ruiz, Camila Chira, Alexandra Basilio, Aleska Mendoza, Luciana Sinche y quien les habla, Fernanda Araceli Goicoechea Armas. El primer prócer del cual hablaremos en este podcast es Mateo García Pumacahua Chaguantito. Este nació el 21 de septiembre del 1740, en Chincheros, Cusco, en Perú. Fue hijo de Agustina Chaguantito y Francisco Pumacahua Inca, el gobernador de Chincheros. Se cree que cursó estudios en el Colegio de Indios Nobles de San Francisco de Borja. En 1770, tras el fallecimiento de su padre, se convirtió en cacique y gobernador de Chincheros. Alrededor del 1776 contrajo matrimonio con Juliana Cori Guamán, con la cual tuvo 5 hijos: Francisco de Paula, María Ignacia, Lorenzo, María Eusebia y Polonia. Entre el 1780 y el 1781, al frente de las milicias indígenas, participó en la defensa del Cusco contra los rebeldes de José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II, al cual derrotó en la batalla de Huaraz. En 1802 fue elegido alférez real de los indios nobles del Cusco. En 1809 se opuso a la Revolución Criolla de La Paz. Combatió contra los sublevados del Alto Perú en las tropas del gobernador y presidente de la Audiencia del Cusco, José Manuel de Goyeneche, y ascendió a brigadier en 1811. Un año después fue nombrado presidente de la Real Audiencia del Cusco, cargo que asumió el 24 de septiembre del 1812. En 1814 dio su apoyo a la causa de los patriotas insurrectos. Ese mismo año, junto a José Angulo, el coronel Domingo Luis Astete y el teniente coronel Juan Tomás Moscoso, formó una junta de gobierno. Encabezó una expedición hacia Arequipa, en la que derrotó a las tropas realistas españolas de Apacheco. En 1815 fue vencido por los realistas en la batalla de Humichiri. Días después cayó prisionero en Sojuani, donde fue ejecutado el 17 de marzo de 1815. Ahora, hablemos un poco más sobre el papel crucial que tuvo Juan José Crespo y Castillo en la independencia del Perú. Crespo y Castillo fue un líder decidido, conocido principalmente por su participación activa en las luchas independistas durante la década de 1820. Originario de Huánuco, él no solo se destacó como político militar, sino también como un hombre profundamente comprometido con el sueño de un Perú libre de la dominación española. Uno de los momentos más destacados de su vida fue su liderazgo en la rebelión de Huánuco en 1812. Este movimiento, aunque breve, marcó su precedente importante en las luchas de emancipación, demostrando que incluso en regiones apartadas había un profundo deseo de independencia. Crespo y Castillo trabajaron a campesinos, indígenas y criollos, mostrando un espíritu inclusivo y un claro entendimiento de la fuerza que se logra al unir a diversos sectores de la población. Desafortunadamente, su camino no fue fácil. Como muchos líderes de su época, se enfrentaron a grandes desafíos, incluyendo la persecución por parte de las autoridades, pero su legado perdura como un recordatorio de que el cambio y la libertad requieren valentía, sacrificio y la voluntad de liderar incluso en los momentos más difíciles. Juan José Crespo y Castillo no solo luchó por la independencia, sino que también inspiró a las generaciones que continuaran su obra. Es una figura que merece más reconocimiento en nuestra historia. Con su ejemplo, podemos aprender la importancia de la perseverancia, el compromiso con nuestras creencias, incluso cuando las adversidades parecen insuperables. Sin duda, su historia es una que sigue siendo revelante para nosotros.
Juan Sánchez Atahualpa fue un líder indígena que en el siglo XVIII se levantó contra el dominio colonial español en el Perú. Nació probablemente en la región de la selva central del Perú. Aunque hay pocos registros exactos sobre su origen, su historia es poco conocida, pero su impacto fue considerable y su lucha representa uno de los mayores intentos de rebelión indígena durante la época colonial. Su contexto histórico. En el siglo XVIII, el Imperio Español había extendido su dominio sobre gran parte de América Latina, sometiendo a las poblaciones indígenas a un sistema de explotación brutal. En la región de la selva central del Perú, donde hoy se encuentran los departamentos de Junín, Pasco y Ucayali, las comunidades indígenas mantenían una relación tensa y en muchos casos de enfrentamiento con las autoridades coloniales. El líder de la resistencia. En 1742, Juan Sánchez Atahualpa se presentó como un líder carismático que lograba convocar a diversas comunidades indígenas a una rebelión contra los españoles. Se autoproclamó descendiente al último emperador inca, Atahualpa, quien había sido ejecutado por los españoles en 1533. Usó la conexión simbólica con el último gobernante inca como un elemento central de su lucha, apelando a la identidad y el orgullo indígena frente al dominio extranjero. En su lucha, Juan Sánchez Atahualpa no solo se enfrentó a las autoridades coloniales españolas, sino que también luchó contra la Iglesia Católica, que intentaba imponer su dominio espiritual y cultural sobre los pueblos indígenas. Bajo su liderazgo se llevó a cabo una serie de levantamientos armados en la selva, y varios pueblos se unieron a la rebelión. La rebelión y el territorio autónomo. A lo largo de la década de 1340 y principios de 1350, Juan Sánchez Atahualpa consiguió tomar el control de vastas áreas en la selva central de Perú. En esas zonas, las autoridades coloniales no podían llegar fácilmente y Juan Sánchez Atahualpa creó una especie de territorio autónomo, donde las comunidades indígenas pudieron vivir sin la intervención directa de los colonizadores. Este fue un golpe significativo para el control español de la región. La caída del líder. A pesar de los éxitos iniciales, a mediados de la década de 1750, el movimiento de Juan Sánchez Atahualpa empezó a desmoronarse. La falta de cohesión interna y las dificultades logísticas para sostener la rebelión en la selva llevaron a la pérdida de fuerzas de la resistencia. Además, la presión de las fuerzas coloniales fue aumentando y la intervención de los misioneros católicos que predicaban en la religión también jugó un papel importante en la desestabilización del movimiento. No está claro qué ocurrió con Juan Sánchez Atahualpa al final de su vida. Algunas versiones dicen que fue capturado y ejecutado por los españoles, mientras que otras sugieren que vivió en la clandestinidad hasta su muerte. Lo que es indiscutible es que, aunque su rebelión no terminó con la expulsión de los colonizadores, dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de las comunidades indígenas y se convirtió en un símbolo de resistencia ante la opresión colonial. El legado de Juan Sánchez Atahualpa es complejo y multifacético, y si bien no consiguió la independencia ni la liberación de los pueblos indígenas del Perú, su lucha encarnó un grito de resistencia que inspiró a generaciones posteriores. En muchas comunidades indígenas, su nombre sigue siendo sinónimo de lucha por la justicia, la libertad y el reconocimiento de derechos ancestrales. El día de hoy, Juan Sánchez Atahualpa es recordado como un héroe de la resistencia indígena y su figura sigue siendo un símbolo poderoso en la historia de los pueblos originarios de Perú. Buenos días con todos, soy Alexandra Basilio Mora y a continuación les voy a hablar acerca de José Faustino Sánchez Carrión. Sánchez Carrión fue un destacado político y escritor peruano del siglo XIX. Nació en Huamachuco, La Libertad, en 1787 y falleció en Lima en 1825. Sánchez Carrión es recordado por su papel fundamental en la lucha por la independencia del Perú. Fue un ferviente defensor de la causa independentista y se unió al ejército de José de San Martín en 1820. Además de su labor político y militar, Sánchez Carrión fue un escritor notable. Es autor de varios textos que reflejan su pensamiento político y filosófico, entre los que se destaca su obra La defensa de mi patria. Sánchez Carrión
es considerado uno de los próceres de la independencia, y su legado sigue siendo recordado y celebrado en el Perú. Ahora, en cuanto a la independencia, ¿cuáles fueron las contribuciones de Sánchez Carreón? José Faustino Sánchez Carreón hizo varias contribuciones significativas a la independencia del Perú. Primero, en cuanto a educación y formación, estudió en el Seminario de Trujillo y en el Convictorio de San Carlos en Lima, donde llegó a enseñar filosofía, lo que refleja su compromiso con la educación y el pensamiento liberal. Segundo, en cuanto a activismo político, debido a sus ideas liberales, fue desterrado de Lima, lo que demuestra su valentía y dedicación a la causa independentista. Durante su exilio se mantuvo activo en la lucha por la independencia. 3. Su participación en la independencia. Estuvo presente en el momento en que José de San Martín proclamó la independencia peruana y tuvo un papel decisivo en el establecimiento del sistema republicano del gobierno del país. Cuarto, contribución a la Constitución. Fue uno de los inspiradores de la primera Constitución política del Perú, lo que sentó las bases para el nuevo orden republicano. Quinto, diplomacia y relaciones internacionales. En 1823 participó en una misión diplomática junto al poeta José Joaquín Olmedo para invitar a Simón Bolívar al Perú, lo que fue crucial para consolidar el proceso de la independencia. Sexto, secretario general de la República. Bolívar lo nombró secretario general de los negocios de la República Peruana en 1824, donde desempeñó un papel clave en la organización del gobierno. Séptimo, ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores. Desde octubre de 1824 hasta febrero de 1825 fue ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, firmando invitaciones a otros gobiernos americanos para asistir al Congreso de Panamá, promoviendo la unidad entre las naciones recién independizadas. Estas acciones reflejan su compromiso con la independencia y la construcción de un nuevo Estado en el Perú. Bienvenidos a este podcast sobre José de Larribagüero, el primer presidente de la República del Perú. Hoy hablaremos de su vida, su presidencia y su legado, un periodo de gran turbulencia para el joven país. José de Larribagüero nació el 3 de mayo de 1783. Fue un ferviente patriota que luchó en la Guerra de Independencia contra las fuerzas realistas. Años después, tras la independencia del Perú en 1821, fue elegido presidente en 1823 en un contexto de gran inestabilidad política. José de Larribagüero asumió la presidencia en un país dividido, con grandes tensiones internas. Su mandato fue breve, pues en junio de 1823, tras un enfrentamiento con los seguidores de Simón Bolívar, fue destituido y obligado al exilio. Su intento de consolidar la independencia política del Perú, sin la influencia de Bolívar, lo enfrentó con fuerzas que lo consideraban una amenaza. A pesar de su corta presidencia, José de Larribagüero es una figura clave en los primeros años de la República. Su figura refleja las profundas divisiones internas de la época, en un país que todavía no lograba encontrar estabilidad política. Fue un hombre que buscó consolidar la independencia, pero cuyo paso por el poder estuvo marcado por conflictos que dejaron huella en la historia del Perú. Gracias por acompañarnos en este repaso por la vida de José de Larribagüero, quien fue un personaje fundamental en los primeros días del Perú republicano. Con el podcast, hoy hablaremos de un personaje clave en la historia del Perú, Hipólito Unanue. Este hombre fue un médico naturalista y político, y su influencia marcó tanto en la ciencia como en el movimiento de la independencia del Perú. Hablemos sobre un poco de su vida. Unanue nació en Arica en 1755. Cuando era parte del virreinato del Perú, estudió en Lima, donde se formó en medicinas y ciencias naturales. Desde joven mostró una gran curiosidad por entender el mundo desde una perspectiva científica. ¿Qué es lo que lo hizo especial? Unanue transformó la medicina en el Perú, fundó el Anfiteatro Anatómico de Lima, que fue el primer paso hacia una reseña médica moderna en el país. Además, escribió una obra muy importante, disertación sobre el clima de Lima y sus influencias.
donde relacionó el clima con la salud, algo innovador para su época. Pero no solo fue médico, también fue un gran comunicador. Creó el Mercurio peruano, donde difundía ideas científicas, culturales y sociales. Un año en la independencia. Aunque empezó trabajando para el virreinato, con el tiempo se unió al movimiento independentista después de la proclamación de la independencia en 1820. Cerramos con una reflexión. Así como Hipólito Unanue aportó desde la ciencia y la educación, otros héroes también dejaron sus huellas en la independencia del Perú, desde la figura como Mateo Pumacahua, los valientes hermanos Castillos, el líder indígena Juan Santos Atahualpa, el gran pensador José Faustino Sánchez Carrión, hasta José de la Riva Güera. Todos lucharon desde diferentes frentes para construir la libertad que hoy disfrutamos. Concluyo este trabajo con un conocimiento más extenso y sobre todo sabiendo que ellos nos enseñan que la independencia no fue obra solo de uno, sino de muchos. Sin duda fueron hombres valientes, ya que a pesar de que cada uno tuvo motivos personales, el hecho de que hiciera un gran aporte al proceso de nuestra independencia no se puede negar. El legado que nos dejaron nos ayuda en cada día de miles de ciudadanos. Construyamos un país más próspero y justo. Que nos sintamos orgullosos de decir que somos peruanos. Gracias por escuchar.